Bueno, parece que el problema es ese, ¿no? Y tiene que ver con las ganancias de los supermercados, con los monopolios, con la vivada constante, ¿no? Sí, a ver, yo digo siempre que todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Sí. Sí. Y en definitiva, todo lo demás forma parte de esa conclusión. Cómo son los procesos de acumulación y cómo son los procesos de distribución. Y ahí aparecen los dos modelos de país y, si vos querés, los dos modelos de mundo. Los que quieren que el mercado sea el que determina cómo se acumula y cómo se distribuye, y los que creemos que quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado, es el que establezca las reglas y ponga los límites. Históricamente, los conservadores, los liberales, o llamémoslo como querramos, no quieren regulaciones, porque el peso lo tienen en su poder, no necesitan regulaciones. Regulaciones necesitan siempre los más débiles. En la relación entre la empresa y el trabajador necesita la protección. Claro. En la relación entre el proveedor y el consumidor, o entre la empresa multinacional y la pyme, siempre el eslabón más débil es el que necesita de la protección de las leyes, es el que necesita de las regulaciones. Esto pasa en una escala local, esto pasa en las relaciones internacionales, entre los países centrales y los países periféricos, esto pasa en todos los lados. Cuando uno ve el mundo, uno podría decir, qué cosa terrible, porque durante mucho tiempo en el mundo había una pelea porque no alcanzaban los bienes para todos, y entonces hasta había guerras por el territorio, por la comida, por esto. Hoy hemos llegado a un mundo donde la riqueza chorrea por todos lados, un mundo superabundante. Yo digo, el mundo más rico de la historia convertido en la fábrica de pobres más grande de la historia. Porque esa es la conclusión. Vos tenés por un lado gente que tiene 200.000 millones de dólares de patrimonio. Sí, escribirlo da trabajo, decirlo es difícil. Lo que pasa es que acá los que ganan dinero y lo hacen en la Argentina después se lo llevan, Claro. con argumentos de que es riesgoso invertir o lo que quieras. Entonces así es muy difícil. Mirá, acá y en el mundo entero, que es otra cosa que Pero hay que Biden lo desmitificar. dijo. Biden Así lo es. dijo. Biden, Obama lo dijo. Yo siempre cito una frase de Obama, que un día en un discurso dijo algo así como que en Caimán había un edificio que era o el edificio más grande del mundo o la estafa más grande de la historia, porque en una dirección postal había registradas 15.000 y pico de empresas. 15.000. 15.000 en una dirección, claro, sí. Todo trucho. Entonces, no es cierto que es un problema de los argentinos porque no hay seguridad, qué sé yo cuánto. El grueso de la plata que está en los paraísos fiscales no es de argentinos. Claro. Vas a encontrar de todos los lados. Estados Unidos se está quejando, el actual presidente de Estados Unidos dice, ¿cómo puede ser que los ricos que más ganan hayan pagado 0 impuestos federales en los últimos años? Porque con los mecanismos de elusión y todas las cosas que hacen, no pagan. Vos fíjate, en este momento se está discutiendo ponerle un impuesto a las corporaciones del 15%, que Argentina dice, está bien, es un primer paso, pero es poco, tendría que ser por lo menos el 25%, porque estas corporaciones, sobre todo las tecnológicas, que no necesitan base física desde donde facturar, facturan desde los lugares donde tienen menos tributación. Entonces, por ejemplo, un caso muy sonado, Google en Irlanda. Google decide trasladar su facturación al mundo desde Irlanda. Irlanda aparece entonces, uno mira y dice, creció el 25% del Producto Bruto. No creció nada, es una ficción, porque no entró un trabajador por esta medida. Pero ¿qué hizo Google? Que redujo lo que paga de impuesto a las ganancias a una mínima expresión, que es la tasa que tiene fijada Irlanda. Europa lo enfrenta y dice, no, no puede ser, nosotros queremos que los impuestos se paguen por lo que se produce para cada país. Si Francia, Google factura tanto, tiene que pagar por lo que factura en Francia. ¿Qué sucede? Estados Unidos, administración Trump, le dice, si ustedes hacen eso, dejan de entrar productos europeos a Estados Unidos. Y la cosa quedó estancada hasta ahora, que cambió la administración, y esta nueva administración dice, es razonable, avancemos en esta cuestión de poner un impuesto mínimo a estas corporaciones. Nosotros tenemos desde lo grandote, ahora si querés a lo más chiquito. ¿Cuánto hace
que hubo manifestaciones de Todos Somos Vicentín. Y hace menos de un año. Un año, muy bien. Acaban de procesar a los directivos de Vicentín A todos. Por estafa. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué necesita una empresa como Vicentín una subsidiaria uruguaya y una subsidiaria paraguaya? Para evadir. ¿Alguien puede creer que le estamos exportando soja a Paraguay o a Uruguay? No, es porque son países que no tienen retenciones o tienen retenciones mínimas y entonces la filial argentina le vende a su filial uruguaya o a su filial paraguaya a un precio mucho menor que el precio real de mercado, con lo que en la Argentina paga menos impuestos que lo que tendría que pagar y luego factura directamente al destino, al comprador final, al precio de mercado, eludiendo el pago de las retenciones. Carlos, en función Por ejemplo, para citar algunas cosas, por eso fui de la grande a la chiquita, como es tomar un caso concreto de Argentina. Carlos, en función del tiempo, hablaron de Werner, quien facilitó la deuda enorme que contrajo Mauricio Macri, Sí. habló. ¿Vos crees que el fondo va a cambiar en algo lo que es el fondo en sí? A ver, ¿Para con la Argentina? Para ver, varias cosas. Primero, Werner hoy es un exfuncionario. Sí, total. Y los exfuncionarios tienen tanto peso en las decisiones. Lo que pasa es que lo levanta la corporación de medios porque Werner dijo. Werner no está Sí, mal. pero la deuda nos la dejó. Sí, pero él no está mal. Lo que Sí, diga está Werner claro. importa bastante poco. Segundo, el Fondo Monetario es una corporación de países. En definitiva, si cambian los países, el fondo cambia. Lo que tiene que cambiar son los países que integran el Fondo Si no, no Monetario. cambia más. Si no, Los no cambia. países tienen que cambiar. Los votos del Fondo Monetario son por porcentaje que cada país tiene en el directorio del Fondo Monetario. Estados Unidos tiene voto y veto. Sí. Claro. ¿Por qué voto y veto? Porque para cualquier resolución trascendente hay que tener más del 85% de los votos. Y Estados Unidos tiene el 16,5% del capital. Con lo cual, sin su voto no se puede tomar ninguna resolución, como Sí. por ejemplo, prestarle a la Argentina una suma que excede notablemente lo que el estatuto del fondo dice que se puede prestar. Para violar el estatuto del fondo hace falta el acuerdo con Estados Unidos. Para negociar, como plantea la Argentina, condiciones que reconozcan la corresponsabilidad entre los acreedores y los deudores, y por en tanto no me vengan con el reglamento y hagamos un acuerdo razonable, un acuerdo que se pueda cumplir, un acuerdo que no implique hambre, que no implique ajuste y demás, hace falta el voto de los Estados Unidos, porque si no, Estados Unidos tiene veto. Sí. Es así de crudo y dramático el tema. Bueno, hubo un comunicado hace unos días más o menos en el mismo sentido que los dichos de Werner. Pero ahora que habla de los Estados Unidos, me quedo pensando en Biden, tengo ganas de preguntárselo desde todo lo anterior que estaba contando, si algo va a cambiar ahora. Post pandemia da la sensación de que no cambió nada, pero estamos frente al encuentro del G20, ¿sí? Y Biden tuvo declaraciones muy interesantes respecto a todo esto, la desigualdad, ¿no? Sí. Mucho desde lo discursivo. Bueno, aparentemente lleva propuestas al G20. ¿Cree que puede salir algo bueno de esto Yo creo o que es lo mismo de algo va a siempre? cambiar. Yo creo que algo va a cambiar. Yo vengo sosteniendo que estamos en un proceso de lo que podríamos llamar un cambio de época. Los cambios de época no son un abrir y cerrar de ojos, no se producen en un momento, son procesos. Cambio de época, para ubicarlo en el mundo y ubicando el rol de Estados Unidos como potencia dominante, Roosevelt, después de va al Parlamento y dice: la solución es el gobierno. Reagan, muchos años después, década del 80, viene y dice: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Y acá copiamos y decimos: achicar el Estado es agrandar la nación. Acordémonos de esa maldita frase. Sí. Biden lo primero que hace en el discurso de inauguración de su ciclo, va al Parlamento y no por casualidad dice: no, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Es decir, vuelve a plantear que es el Estado el que debe tomar las medidas. Ahora, tiene problemas, porque ni siquiera su partido lo respalda plenamente, porque el Partido Demócrata también es una coalición, donde hay un ala progresista de izquierda, para llamarlo dentro de lo que es la política de los Estados Unidos, y un ala conservadora y más bien de derecha. Y entonces O sea que vamos viendo, Carlos. quiere impulsar
un programa de reconversión con recursos extraordinarios, con impuesto a los ricos y demás, y lo tiene que recortar casi a la mitad para lograr los votos necesarios para que se lo apruebe. Le aprobaron un programa fenomenal. 1.750.000 millones de dólares para distintos planes de asistencia social y demás, que van a salir de políticas impositivas y demás. Pero el plan era el doble, de 3,5 billones, y tuvo que recortarlo para lograr los votos necesarios, si no, no tenía plan. Carlos, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa, Antonio.